Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Ignacio Flandes, sirviendo al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida en Uruguay. Es un gusto para mí compartir contigo el pasaje de la hora silenciosa de hoy, un pasaje que venimos estudiando donde vemos quizá una de las historias más conocidas de la Biblia, no solo por cristianos, sino por aquellos incluso que no lo son, la historia de David y el gigante Goliat. Y hoy nos toca el pasaje de 1 Samuel capítulo 17, del versículo 17 al 30, y leemos allí en nuestra Biblia que dice la palabra de Dios. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Es interesante ver en David las diferentes reacciones que él tiene ante los sucesos, cómo se van sucediendo. En primer lugar, vemos en los primeros versículos 17 y 18 la preocupación de su padre, de Isaí, al no saber, no tener noticias de sus hermanos, los hijos mayores, hermanos de David. Ya habían pasado 40 días, y entonces en su preocupación envía a David para que le lleve comida. David no puso excusas, sino que él estuvo dispuesto. Vemos en David la disposición a obedecer a su padre. 24 kilómetros tenía que caminar David con aquella carga, quizás puesta sobre un burrito, para llegar hasta sus hermanos. Pero él estuvo dispuesto al esfuerzo, estuvo dispuesto a obedecer a su padre para que él estuviera tranquilo, estuvo dispuesto a ayudar en medio de la situación. Y esto es una gran lección para nosotros. ¿Cómo está nuestra disposición a obedecer a nuestras autoridades? ¿Cómo está nuestra disposición a obedecer a nuestro Padre Celestial cuando nos pide algo que implica para nosotros un esfuerzo? Y más aún cuando es un esfuerzo que es para otros y no para nosotros mismos. Que Dios nos ayude a meditar en cuanto a nuestra disposición. Pero David llega por fin, después de esos 24 kilómetros, al campamento, y llega en el momento donde salen los soldados y se alistan para la batalla, y nuevamente sale aquel gigante. Y en medio de eso le leemos en el versículo 22 que él deja aquella carga, aquellos alimentos en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David era un hombre determinado. Él estaba determinado a cumplir la orden de su padre. Corrió y preguntó.
si sus hermanos estaban bien. Esa era su preocupación, ese era su objetivo al llegar ahí al ejército, al lugar de la batalla, preguntar por sus hermanos. ¿Somos nosotros personas determinadas a cumplir el propósito, cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Es su voluntad lo más importante? Para David, cumplir con la voluntad de su padre, Isaí, era lo más importante en ese momento, y nos deja esta gran lección también a nosotros. Pero en medio de esto, de que él llega, dice que salió de en medio de los dos campamentos aquel gigante que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras desafiantes, ofensivas, maldiciendo al Dios de Israel. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David tuvo disgusto por lo que escuchó, por esta ofensa, que para la mayoría causaba desaliento, pero a David lo desafió en su corazón. Tanto así que leemos en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la ofensa de Israel, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? No es nadie, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Dios era mucho más grande, Dios es mucho más grande que este filisteo. Eso estaba en el corazón de David, la plena confianza de que Dios era más poderoso, de que Dios lo podía derrotar, y que este hombre no había ofendido a los soldados, había ofendido a Dios. Y entonces él estaba dispuesto, en medio de su disgusto, tomó el desafío, yo quiero hacer algo. Pero él no toma una decisión a la ligera, no es impulsado a enfrentar al gigante como una reacción que él no pensó. No fue un impulso, sino que fue una decisión bien pensada. ¿Por qué? Porque él hace preguntas. ¿Qué se hará a aquel hombre que se anime a enfrentar a aquel gigante? ¿Cuál será la recompensa? Pero también pregunta queriendo tener información. Y vemos en los últimos versículos que dice que él se enfrenta a su propio hermano. Versículo 28, oyéndole hablar a Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Vemos el prejuicio de Eliab. ¿Para qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. Había prejuicio. Él pensaba que David venía con una mala intención para burlarse de que ellos no estaban dispuestos o no se animaban a enfrentar a aquel gigante. De alguna manera la presencia de David lo acusaba en el corazón a Eliab. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y esto nos deja también una gran lección en cuanto a la decisión. David decidió enfrentar al gigante, pero primero se informó, preguntó, hizo preguntas. Pero también David tuvo que establecer sus prioridades, ver qué era más importante. Y en lugar de ponerse a pelear con su hermano, él escogió pelear con el gigante. Y esto nos da una gran lección. Tenemos que escoger nuestras batallas, tenemos que elegir nuestras peleas. A veces Satanás es muy astuto trayéndonos situaciones, problemas en las cuales nosotros no tenemos que meternos, porque nos quitan el enfoque, nos sacan de lo más importante. Y entonces nos deja David la gran lección. Él se apartó, apartándose. No, esta no es mi pelea. No tengo por qué pelear con mi hermano. Tengo que pelear con el gigante. Y él tomó su decisión. Y en los siguientes días vamos a ver cómo termina esta maravillosa y tremenda historia de David enfrentando al gigante. Que Dios te bendiga en esta jornada. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.